se han llegado las conclusiones del Consejo Europeo, que básicamente lo que dice Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, es: debemos aumentar nuestra preparación defensiva y poner la economía en pie de guerra para estar a la altura de la urgencia de la amenaza. En referencia a Rusia, entiéndase. Tenemos 3 objetivos: apoyar a Ucrania ahora mismo, gastar mejor y más rápido juntos, y acceso más fácil a financiación pública y privada para el sector de la defensa. El primer punto yo creo que es bastante claro, que es básicamente seguir aumentando el apoyo a Ucrania, seguir enviando equipo militar, sistemas de artillería, munición de artillería, todo tipo de equipos para, digamos, eh, para seguir sosteniendo el esfuerzo de guerra ucraniano, sobre todo en un momento en el que Estados Unidos pues no está enviando prácticamente nada y tiene parado el principal fondo que quiere aprobar la administración Biden, ¿no? En el Congreso. El segundo es gastar mejor y más rápido juntos, se entiéndase, que es el dentro de la estrategia industrial de defensa europea. Es decir, gastar más eficientemente, gastar mejor en qué recursos se requieren en defensa. Eso, de momento, yo personalmente, de lo que he leído de la estrategia de industria de defensa, no se ha hablado prácticamente. Luego, si queréis, puedo hablar un poquito de ello, que hice una noticia al respecto. Y más rápido. Eso es fácil. Toma decisiones rápidas y crear mecanismos para, digamos, no tener que depender a lo mejor de realizarlo todo en un Consejo Europeo, es decir, que se busque la unanimidad del voto. Buscar mecanismos más de toma de decisiones rápida, que eso es uno de los, digamos, hándicaps que tiene la Unión Europea. Y luego, pues bueno, acceso más fácil a la financiación pública y privada para el sector de defensa. Más dinero. Básicamente, aquí ya no hablamos de. Es diferente. Es que las industrias de defensa básicamente reciban más dinero. Tanto públicos, es decir, los estados, que evidentemente van a seguir siendo los principales financiadores, porque eso es así, es una industria estratégica y que es a largo plazo, que muchas veces se requieren unas inversiones muy grandes. Y privada, pues bueno, supongo que del capital privado, que no sé de dónde querrán sacarlo, evidentemente. Y bueno, digamos que esos son los 3 objetivos. Lo que pasa es que, bueno, no me he podido leer, no me ha dado tiempo leer todas las conclusiones, pero tampoco creo que haya demasiado, digamos, no creo que vayan demasiado al detalle, porque por lo que veo es una cuestión para intentar llevar un consenso y etcétera, y es algo que se va a ir hablando. Por ejemplo, una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa en el Consejo Europeo es el tema de los eurobonos, es decir, la emisión de deuda conjunta para financiar un fondo de apoyo a la defensa europea. Básicamente es la misma idea, o prácticamente la misma idea, que el fondo de recuperación de la pandemia, pero en vez de un fondo de recuperación para la pandemia, pues un fondo para invertir en defensa, en industria de defensa, en militarizar a los estados europeos y entiéndase también para seguir ayudando a Ucrania en la guerra, ¿no? Aquí el problema ahí es que esto es algo que ha propuesto Estonia y apoya Francia, pero muchos estados, o todos los frugales, es decir, estados como Finlandia, como Países Bajos o incluso Alemania, pues no quieren que se imita deuda común. Básicamente, siempre han sido muy reticentes a ese tipo de mecanismos y sobre todo que estaríamos hablando de un fondo de 100.000 millones, es decir, es un dinero considerable, que es lo que le gustaría a ciertos estados poner sobre la mesa. Y digamos que eso es por el momento lo que se puede comentar del Consejo Europeo. Em, más cosas, no sé si hay alguna pregunta o puedo Sí, seguir. sí, tenemos. Si quieres, Vale. vamos ya con alguna. Por ejemplo, Proof nos dice si esto no habría que votarlo. No sé si a modo un poquito Sorna. con sorna, efectivamente, con un poquito de sorna. Y también nos pregunta Medulio, ¿rearme? Cuando la mayor parte de la industria la ha absorbido Estados Unidos y Alemania, ¿creéis que países sin autonomía armamentística pueden ser relevantes? Pues no es una mala pregunta, ¿eh? Es una pregunta interesante. Las dos en verdad tienen mucha amiga Sí. si le tiras, si tiras un poquito del hilo. Voy a empezar con la primera y la segunda me la voy a Venga. apuntar porque es que si no se me va. ¿Me la puedes pasar por privado? Para que no se me olvide. ¿Cuál de las Porque dos? ¿Con cuál vas a ir primero? voy a empezar con la primera, con la cuestión democrática. Venga, va. Te voy mandando la segunda por Telegram. Por favor.
Rápidamente, la posición de España. España, lo digo rápido esta pregunta. De momento, España no está en contra de los eurobonos, es decir, la emisión de deuda conjunta, pero dice que el asunto está muy verde y que hay que hablarlo. Hay que hablarlo, básicamente, con el Banco Europeo de Inversiones. Em, eso es lo que dice España. La primera pregunta es que si esto no habría que votarlo. Esto no creo que se vaya a votar en unos parlamentos. Esto va a ser una cuestión de presupuestos en muchos casos. Y si se vota, ya os aseguro que los principales partidos van a apoyarlo. Por ejemplo, en España, PP y PSOE no creo que se fallan de la línea y y en otros partidos, pues, en otros países, pues igual. Aquí el problema que yo veo, pues la cuestión del control democrático es que yo creo que el asunto de la defensa, claro, los presupuestos se votan, pero por ejemplo en España, ¿cuándo se van a hacer los siguientes presupuestos? Porque estamos separados. Y siempre y además la cuestión de la emisión conjunta, si se vota, no creo que no se votó el fondo que yo sepa que no va a haber una votación en cada estado miembro para que se vote el fondo de defensa. Se votará en el Consejo Europeo, que supuestamente la legitimidad es que son los cabezas, ¿no? Los líderes de cada país. Por supuesto, al final es lo que están representados por los Estados miembros. Claro, aquí el problema de la defensa y la cuestión democrática es que realmente no está habiendo un debate en la sociedad o de verdad o que los gobiernos quieren llevar a la sociedad sobre la necesidad de dicho rearme o de aumentar la defensa. Quiero decir, lo que estamos viendo es muchas veces un histerismo, unos mensajes apocalípticos, que ya lo he hablado muchas veces, que quieren hacer empujar a la sociedad, a las sociedades para que apoyen dichos rearmes. Pero no hay, digamos, un intento de de intentar explicar por qué hay que aumentar los presupuestos de defensa, por qué hay que hacer tal o pascual, por qué la industria de defensa. Quiere decir que es todo basado en muchos casos en el miedo, en fomentar el miedo a la posibilidad de que haya una tercera guerra mundial, que eso es algo yo creo que ya estoy empezando ya a escuchar en mi entorno, de preguntando que, oye, que si va a haber una tercera guerra mundial. Y al final ese pánico, en muchos casos lo que va a encontrar es una desconfianza y sobre todo la sensación de que nuestros gobiernos lo que quieren es llevarnos una escalada bélica, ¿no? Que puede ser verdad o no. Yo solamente es un análisis en función de lo que yo opino que puede ser la respuesta a ello. Em, la cuestión del rearme no es una cosa que se pueda hacer a la ligera, porque es una cuestión no solamente que requiere mucho dinero, son inversiones de muy alto precio, es decir, seguramente haya contrapartidas. Si quieres meter mucho dinero en defensa, tendrás que tener contrapartidas, eso es así. Y luego exige un debate en cuanto a qué capacidades se quieren aumentar. Quiere decir que aumentar el presupuesto en defensa o el rearme no es de repente empezar a comprar todo el catálogo que hay. Es saber qué capacidades se quieren, qué objetivos se quieren. Es decir, que al final es como ya he dicho varias veces, se está construyendo la casa por el tejado, porque al final lo que tienes que preguntarte es, ¿yo para qué quiero un ejército con altas capacidades? ¿Para qué quiero una industria de defensa capaz? ¿Para qué quiero comprar, un ejemplo, 20 tanques? O 50, me da igual, o 100. Todo tiene que seguir una línea al final decisoria política, una estrategia. Porque si no, lo que estás haciendo es, vas a hacer un rearme a toda prisa que no va a tener ningún sentido y sin un objetivo claro. Es decir, vas a gastar un montón de dinero, en muchos casos que va a ser ineficiente. Porque además hay que tener en cuenta que estas cuestiones de defensa y de industria de defensa son cuestiones que van para largo plazo. Porque se tarda mucho tiempo en desarrollar sistemas de cadenas de producción y de armas, básicamente. Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez son más sofisticadas en muchos casos. Los aviones, los tanques que he comentado antes, los misiles, etcétera. Por tanto, no son cosas que se puedan hacer del día para otro. Es decir, y hay que tener mucho cuidado con esas urgencias mal venidas. En ese sentido, ¿qué sería inteligente, yo opino? Primero diseñar, como digo, la estrategia, hacer comisiones en el Parlamento, en los parlamentos, diseñar, como digo, una hoja de ruta, etcétera. No de repente ponernos a gastar dinero poniendo dinero que al final va a salir mal. Va a salir mal y puede salir el tiro por la culata. Esa es mi respuesta que doy. Igual es un poco larga, pero yo creo que el tema merecía la pena comentarlo. La segunda
Voy a leerla, Ahí perdón. la tienes. Nos preguntaban, dice, ¿Mm? nos decía Medulio, Es que, rearme espera, un si la momentito, un mayor... momentito, un momentito. Me dice Mick, no se trata tanto, mira, Rusia. Es que aquí hay muchísimas diferencias entre la cuestión de la industria militar en Rusia y la de Unión Europea. Para empezar, Rusia tenía en su haber 6.000 empresas de defensa y llevaba mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, desarrollándolas. Es decir, lo que ha hecho es todo ese tiempo que ha estado aguantando esas industrias, que en muchos casos, que eran de propiedad, además, en muchos casos pública o tenían mucho capital público, lo que ha hecho es, durante muchos años, solamente esas industrias iban a pérdidas, pero sabiendo que puede haber una posibilidad en que se necesitase ese esfuerzo de industria de defensa, han conseguido, digamos, han tenido la ocasión de ponerla en marcha. Y sobre todo en un contexto de economía de guerra. Es decir, un momento en el que todo el Estado se pone, en todas las actividades económicas del Estado, se pone a producir por y para las Fuerzas Armadas, para el esfuerzo de guerra. Cosa que nosotros no vamos a hacer. No tiene nada que ver, es un contexto diferente. Partimos de un momento muy diferente y además el contexto no es el mismo, porque nosotros no vamos a entrar en economía de guerra. Al menos si no entramos en guerra, que eso está por ver, pero yo opino que no. Em, ¿Qué más? Pero la última pregunta, sí, la siguiente Sí, pregunta. la de Medulio, esta que nos comentaba, Sí. dice, rearme cuando la mayor parte de la industria la ha absorbido Estados Unidos y Alemania. ¿Creéis que países sin autonomía armamentística pueden ser relevantes? Que además esto se puede derivar, esta respuesta, puedes contar un montón de cosas, porque es uno de los grandes debates, Sí, sí, bueno, sí. no, A ver, ni siquiera solo en España, bueno, hay que pensar en otros países todavía más irrelevantes en ese sentido. claro, bueno, España, por ejemplo, tiene Navantia, Sí, por ejemplo, que dice que tiene una sí, empresa sí. grande de industria de defensa. Hay que pensar eso. Y de hecho, creo que es el octavo exportador, está en el top 10 de España de exportador de armas. Quiere decir que no es precisamente una de las más. Evidentemente, no es tan grande como, por ejemplo, Alemania o Francia, o incluso Italia, pero tiene su fuerza. Tiene su fuerza. Y podríamos tener. Y eso y teniendo en cuenta que podíamos a lo mejor tener mucha más fuerza si no se hubiese privatizado en muchos casos muchas industrias, ¿no? A lo largo de los años. Eh, la autonomía, o básicamente lo que busca la Comisión Europea, que es uno de los planes que ha propuesto, es un intento de generar una mayor cohesión entre estas industrias. Es decir, que la suma de las partes que cree mucho más. Porque ahora lo que está pasando en muchos casos con los ejércitos europeos y las industrias es que la suma de las partes no genera, digamos, esa cohesión. No hay esa cohesión que no permite sumar esos esfuerzos. No hay que pensar que solamente Alemania tiene poderío en su industria. Evidentemente, Francia también, como he dicho, Italia, España, pero luego no está Suecia también. Quiere decir, luego Finlandia también tiene sus industrias, la República Checa tiene fábricas de munición, igual que en Polonia también. Por tanto, hay varios, digamos que hay ese potencial. El problema es que en muchos casos compiten entre sí en vez de ayudarse a crear, por ejemplo, economías de escala. Y sobre todo tenemos que pensar que al final es una cuestión de que los 27 estados son 27 estados miembros, cada estado miembro tiene su política de defensa y política exterior. Por tanto, es muy difícil aunar todos esos esfuerzos. Y sin política exterior y política de defensa que aúne, digamos, a política industrial, es muy complicado, porque al final no se puede dividir la industria de defensa de la política exterior o la política de defensa. Es imposible, porque al final una cosa se retroalimenta de la otra. Quiere decir, quien diseña las necesidades, quien diseña las prioridades, es la política exterior, la política de defensa. Y luego la industria de defensa la que acata, la que digamos que recoge ese testigo. Por tanto, no se pueden separar. Evidentemente, sin autonomía en cuanto a Estados Unidos, también está el problema, evidentemente, de que la mayoría de los equipos que se compran ahora mismo en Europa para las Fuerzas Armadas vienen de afuera. Y el 70% de esos equipos, o sea, la mayoría que es con 60% más o menos, o sea, que es más de la mitad, y el 70% de esos equipos que vienen fuera son de Estados Unidos. Lo que quiere la Comisión Europea es que esa dependencia de los equipos estadounidenses baje. Complicado, evidentemente, porque son muchas cosas que hay que mirar.
pero evidentemente son, como digo, son muchas cosas que hay que hacer, es mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo mucha voluntad política. Y eso hay que explicarlo mucho a las sociedades, entre los gobiernos, y yo de momento no veo ese consenso precisamente, porque al final cada país va a intentar siempre salvaguardar sus intereses de industriales de defensa, porque al final la industria de defensa, como digo, es un sector muy estratégico. Y yo, por ejemplo, lo que he leído de la comisión, la estrategia, en muchos casos, más que una estrategia, es una lista de deseos, que es como le pasa a todas las estrategias europeas, que son listas de deseos. No habla de contrapartidas, no habla de muchos casos de cómo se va a hacer esto, directamente no dice, ni siquiera, no puede ni poner sobre la mesa dinero, porque es así, porque pone un fondo de 1.000 millones, que eso no es nada. En política de defensa eso no es nada. Como digo, son muchas cosas y de momento pues vamos muy tarde y en muchos casos no hay consenso. En la política discursiva de los gobiernos es la que es. La guerra de Ucrania no va como debería ir digamos, para dar más tiempo. Pues bueno, hay muchos flancos y ahí yo creo que en muchos casos hay mucha precipitación e improvisación que eso nunca atañe nada bueno. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pablo, por aquí. Sí, De hecho, tenemos bastantes, ¿eh? Os recordamos de nuevo, vale, vale, vale. aprovecho, que mañana a las 12 del mediodía tenemos el directo exclusivo para suscriptores, ¿vale? Así que si estás suscrito aquí al canal, apúntate que mañana a 12 del mediodía estaremos aquí un ratito de charloteo tranquilo, por así decirlo. Eh, pues mira, nos pregunta Juan, si en 4 años hay elecciones y cambia el gobierno, el siguiente debería seguir la misma línea, sobre todo si este rearme nos quita recursos para cosas que nos hacen falta, dice Juan. Y Mick Pero en Paer España, pregunta entiendo que se refiere a En España, sí. España no va a cambiar, o sea, que decir, si ahora mismo cambia el signo del gobierno, si gobierna el PP va a hacer lo mismo. Eso no os quepa ninguna duda. Es una cuestión estructural, o sea, es una cuestión Sinceramente, ¿qué que está por diferencias encima hay? de las diferencias entre Realmente, los dos grandes partidos. en claro, es que, sinceramente, ¿qué diferencias hay en política exterior entre el PP y el PSOE? Y política de defensa. No tantas, os aseguro. Muy pocas. Detalles. Sí. Por tanto, Mira, pregunta Mick Paer, ¿existe algún plan ruso que contemple la invasión de Europa? ¿perdón? ¿Perdón? ¿Un plan ruso? Si existe algún plan ruso, no sé si se Pues refiere a seguro. que... Seguro Sí, que hay algún plan ruso. Segurísimo, vamos. O sea, lleva viendo estos planes desde hace muchísimo tiempo. Quiero decir que no es ninguna novedad. O sea, cuando de repente los medios de comunicación empiezan a decir, no, es que Alemania, los informes de Alemania hablan de prepararse para una invasión rusa, etcétera. Esto no es nuevo. Rusia atacaría a los bálticos, es que esto no es nuevo. Esto lleva viendo desde la Guerra Fría o más, esos planes. Y repito, y después de incluso de la Guerra Fría, siguió habiendo esos planes. Recientemente, antes de la invasión de Rusia, rusa de Ucrania. Yo me acuerdo de hacer un hilo de un wargame, o sea, ¿sabes? Hay ejercicios, se llaman juegos, ejercicios de guerra que hacen los estados para prepararse a diversos escenarios. Hay muchos famosos que son, por ejemplo, ante una invasión china de Taiwán, ¿no? Que se hacen famosos porque luego los sacan muchos think tanks y tal. Pues en Polonia hicieron uno en 2021, o sea, es decir, antes de una invasión rusa de la OTAN, de Polonia. Que dice que existe, que evidentemente existen estos planes, pero igual que existe un plan por si Marruecos invade Ceuta y Melilla o España, ¿va a ocurrir? Improbable. Pero evidentemente el objetivo de las Fuerzas Armadas o del Estado es prepararse para contingencias. Y es que eso no va. Evidentemente hay un plan ruso para. Que yo no lo conozco, evidentemente, pero seguro que hay. Evidentemente hay un plan por si tiene que invadir Europa o incluso por si tiene que defenderse de una invasión europea o de la OTAN. Segurísimo. Escenarios, planes ante un ataque de la OTAN, respuesta ante un ataque de la OTAN, necesidad de ataque. Es decir, que eso está sobre la mesa en todos los países. Eso no os quepa ninguna duda. La diferencia ahora es que se está poniendo sobre la mesa ese discurso, ese esterismo
que muchas veces yo creo que no tiene que ver ni con la amenaza rusa, que tiene que ver con otras cosas. Lo he dicho, con la, con la voluntad de poner el mensaje de que es necesario aumentar más el PIB en defensa por diversas cuestiones, porque lo dice Estados Unidos, ante el miedo de Estados Unidos de que se pire y de que nos quedemos, digamos, sin seguridad, de presiones porque se nos han hecho los deberes en defensa y ahora toca, digamos, en vez de asumir errores, pues toca lo que toca. Pues es que son muchas cuestiones. Nos preguntan también, vamos a ver. Bueno, pues mira, una pregunta un poquito más general que yo creo que te da pie a explicar bastantes cosas, que si hay Vale. alguna previsión de negociaciones de paz. En Ucrania, entiendo. Sí. Sí, claro. Sí. No. La respuesta corta es no. No porque no, de momento ninguno de los bandos quiere negociar. Se intentaron varias veces hacer negociaciones, pero no han sido fructuosas, han sido infructuosas, perdón. Y ahora mismo no hay voluntad. Por una parte, Ucrania pues no quiere negociar porque evidentemente ellos buscan recuperar sus fronteras reconocidas, es decir, Crimea y todo el territorio ocupado, más territorio ocupado que se ha anexionado Rusia, todo, ¿no? Hasta las fronteras como llaman las fronteras del 91, ¿no? Occidente tampoco quiere negociar ahora mismo porque se saben que están en una posición de desventaja, sobre todo después de la fallida contraofensiva, ¿no? Y ahora que parece que Rusia tiene la iniciativa y parece que bueno, tiene la capacidad de ganar, no en este año, pero quizás el año que viene o el siguiente, digamos que están, o al menos digamos que están en una tendencia positiva, ¿no? Los rusos. Y lo que buscan los occidentales es revertir esa tendencia y intentar, digamos, llevar a que Rusia negocie una paz o un alto el fuego, pero no con unos términos muy favorables a los rusos. Y luego están los rusos, que básicamente pues tampoco quieren negociar, porque ellos se ven ganadores y ellos lo que van a poner sobre la mesa son unas condiciones que no van a querer aceptar ni los ucranianos ni los occidentales. ¿Qué condiciones son esas? Yo pienso que es como mínimo la anexión de los 4 oblast, más Crimea, o incluso más cosas. Porque si, como es que yo creo que lo han dicho los rusos, ¿por qué voy a negociar algo a peor si estoy ganando? Por tanto, esa es la situación. En previsión, pues yo creo que quizás el año que viene se abra una ventana, pero este año lo veo muy complicado, muy complicado. Vale, vamos a ver. Nos pregunta, ¿no dijo Zelensky que iban a lanzar un contraataque con unas brigadas nuevas? Nos pregunta Carlos. Y yo sepa, no. No sé qué brigadas nuevas se referirá, pero yo creo que no. Sería un suicidio. Porque ahora mismo los ucranianos están para defender. Están para defender. De hecho, tienen muchos problemas incluso para defender porque no han construido fortificaciones. Y como rompan el frente de los rusos en algunos puntos que los que quedan que están fortificados, es complicado. Sobre todo además teniendo en cuenta que no solamente tienen problemas, como digo, de armas, sino, lo he dicho varias veces, de disponibilidad de soldados. Sobre todo, y no se sabe cuándo van a poder hacer la movilización de 400.000, 500.000, que es muy necesaria. No solamente para incorporar nuevos a filas, de más soldados, más masa, sino también para hacer rotaciones y hacer reemplazos, porque en muchos casos muchos soldados llevan desde el inicio de la invasión y están agotados. Vale, tenemos más por aquí. ¿Se sabe algo de las tropas francesas que supuestamente se iban a desplegar en Odessa? Dice Aldíaz. No, eso, a ver, esto lo que pasó fue que dijo el líder, bueno, el jefe de la inteligencia militar rusa, que ellos sabían que estaban preparando Francia el despliegue de, creo que eran 2.000 soldados en Ucrania, ¿no? Un primer despliegue. Esto lo dicen los rusos y los franceses lo han negado. Yo no creo que ahora mismo estemos en ese estadio. No, eso de momento no. Es verdad que los franceses, por ejemplo, creo que ha sido el jefe del Estado Mayor francés del ejército, o no sé si alguien más, que ha dicho que en un mes tenían la capacidad de desplegar 20.000 soldados en Ucrania.
pero no se sabe nada más que eso. Vale, nos preguntaban también. Claro, dice Hummus, cuando se va perdiendo la guerra se pide la paz, cuando se va ganando se ignoran las propuestas. Es que tiene sentido. Sí, quiero decir que Es como no, tiene que funcionar, o sea. claro, quiero decir que nadie va, es que nadie va a pedir o sea, quiero decir, nadie va a pedir la paz cuando está ganando, o la paz que va a pedir va a ser una paz que pues le resulte muy ventajosa, quiero decir que ha pasado a lo largo de la historia. Aquí la cuestión está en si va a haber una paz o, digamos, un alto el fuego, un fin de las hostilidades en el que, digamos, no haya precisamente un bando vencedor, por así decirlo, una especie de empate o de victoria no decisiva de uno de los bandos, o, por otra parte, pues puede haber una victoria total de uno de los bandos, yo creo que por colapso de una de las partes. Las dos opciones están sobre la mesa. Supuestamente la que más posibilidades tiene es la primera, de que no haya una victoria decisiva de ninguno y que al final sea porque queden exhaustos los dos bandos, básicamente. Vale, vamos si te parece con alguna última pregunta. Sí, Teníamos, por ejemplo. Claro, es que esto que comenta TIC, que en realidad profundiza lo que estabas diciendo, pero es que es muy interesante. Dices que si hay negociación, lo que Rusia en estos momentos pondría en la mesa es parar la guerra. Entiendo que se refiere a una pausa y no tanto a una finalización. Rusia no quiere parar la guerra, o sea, de hecho lo que se comenta mucho es que es Occidente, Ucrania o Occidente en general, quien querría una pausa de los combates. ¿Por qué? Por dar un espacio de, digamos, dar más tiempo a los ucranianos para rearmarse y reaprovisionarse. Porque hay que recordar que quien tiene mayor capacidad industrial y quien tiene mayor capacidad de reposición de bajas en soldados y quienes son capaces de poner más recursos económicos en el campo de batalla, más recursos militares, etcétera, es Rusia. Por tanto, en un escenario de guerra de desgaste, en el que vaya siguiéndose, digamos, esta dinámica, quien tiene más ventaja es Rusia. Por tanto, lo que le interesaría a Ucrania y a Occidente es congelar el frente, esperar un año o dos para volver a las hostilidades cuando digamos, Ucrania más reforzada. Digamos que se intente nivelar el asunto. Por tanto, no sería el interés en Rusia de parar la guerra. Sería parar la guerra en todo caso, pero con sus condiciones, que no es lo mismo. La reputista ya está. O sea, lleva ya tiempo y por eso, de hecho, hay una pausa de los combates, porque el barro imposibilita en muchos casos, o no imposibilita, hace muy difícil llevar a cabo operaciones ofensivas. Pero siguen habiendo. O sea, muy pocos avances de los rusos. Ya no está en el momentum que vimos después de Avdiivka, pero sigue habiendo avances rusos. Lo que pasa es que lo que se está comentando es la posibilidad de que haya una operación a gran escala cuando, digamos, el suelo se solidifique. Estamos hablando a lo mejor de abril, mayo. De abril, mayo, y se comenta que puede ser la zona de Kharkov, la zona de Kharkov en el norte, en el mapa. Guerra nuclear, pues, Bueno, sí, esperemos que no. esa justo te Esperemos iba a que no haya. pasar. Esperemos que no haya. Yo espero que no. Hace no mucho Manu aquí en Twitch, me acuerdo que respondía a esa pregunta, una pregunta similar, y decía, claro, nosotros aquí podemos hacer todos los análisis que queramos. La verdad es que llegado el punto de una guerra nuclear, pues bueno, pues lo siento mucho, pero no habrá mucho más análisis que hacer. Sí, estaba Y hay yo, un estaba yo, me cierto. acuerdo. Creo que Es estabas tú, verdad. ¿no? Hombre, si hay una guerra nuclear es la autodestrucción. Quiere decir que es que La no es destrucción la mutua. destrucción mutua. Quiere decir que, a ver, si Sí, es una sí. guerra, pues entiendo que si tú lanzas ya un misil nuclear y el otro lanza otro, pues es una dinámica de escalada y hasta que nos muramos todos, básicamente. Pues es lo que ya podemos, pues sí, lo que podemos decir lo que queramos, pero el momento en que empiece una guerra nuclear, descifrando la guerra se ha acabado. Ya más Sí, guerra no va a haber, seguro. habrá durante unos días más guerra y finalmente pues ya no habrá nada que descifrar ni nadie que descifrar, Claro. básicamente. Han Eh, conseguido acabar con las guerras. Enhorabuena. Efectivamente, muy bien. Sí, exacto. Mira, venga, va la última ya. Dice, a ver, mira, esto es interesante, esta pregunta de Peirón. Porque Claro. más allá de la banalización que se hace va, la banalización.
hay una simplificación en doble sentido, ¿no? Este discurso de la desnazificación que ha traído desde el primer momento el gobierno ruso es al mismo tiempo una justificación interna, pero también ha sido en parte una excusa casi en forma de chiste o de meme por parte de los actores opuestos a Sí. Rusia, ¿no? Como una forma de ridiculizar la perspectiva rusa. Pero no sé si podrías explicar un poco en qué se basa. O sea, ¿cuál es realmente la lógica detrás de ese discurso de la desnazificación? ¿Qué contenido tiene? Bueno, a ver, yo lo que opino es un contenido propagandístico, principalmente. Em, la dignificación se refiere básicamente a todos los. O sea, la teoría que tiene el Kremlin, o lo que defiende, es que el gobierno ucraniano es nazi, es neonazi, lo cual no es verdad. No es verdad. No está controlado por los nazis. Otra cosa es, evidentemente, que hay grupos neonazis o de extrema derecha que tienen su fuerza en Ucrania y de hecho han crecido a raíz de la invasión. Y que Pero están bueno, es normalizados en el básicamente. ejército, además. Sí, por supuesto. Quiero decir, en las figuras del Estado y hay ministros de Sí. defensa en su momento, Abakov, el de anterior, que tenía pues lazos con ellos, evidentemente. Está eso. Porque no es una cuestión de que tengan votos en el Parlamento. Quiero decir que eso no es. Porque hay luego argumentos de que dicen, no, es que les votaba el 1%. Bueno, pero es que esto no es eso. Estamos hablando que hacían patrullas, que estaban en los segmentos del Estado, que eran. Es una cuestión importante. Lo que pasa es que al final es una cuestión propagandística, lo digo como una forma de excusa, empezar, digamos, pues bueno, este ataque contra Ucrania. Pero no es verdad que si es que de verdad, si les importase a los rusos, de verdad, la desnazificación, hubieran hecho hace mucho más tiempo. Porque fue sobre todo en los primeros albores del Maidán, eh, o después también con las revueltas que hubo, que es cuando hubo, digamos, mayor virulencia de estos grupos, ¿no? Que estaban luchando por asentarse. Luego ya cuando se asentaron, pues esta virulencia estaba, pero ya no estaba tan extendida en sentido, aunque luego hubo, evidentemente hay muchos reportes de violaciones de derechos humanos de estos grupos. Luego lo que saca mucha colación, pues bueno, el Kremlin es la cuestión del sindicato, creo que fue en Odessa, la casa de los sindicatos de Odessa, creo que pasó fue en un momento de protestas, etcétera, pues los que eran prorrusos se refugiaron en una casa de sindicato y creo que eran Pravi sector derecho, pues les quemaron y mataron a 200, 300 personas. Una locura. Pues ese tipo al final es jugar con el imaginario, ¿no? De este tipo de eventos para justificar esta agresión, básicamente. Pero esa, digamos, que es lo que yo entiendo que es el juego discursivo, pero no ese es el motivo de la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania se ha hecho por evitar una Ucrania dentro del bloque occidental. Una Ucrania dentro de la OTAN y, por ende, dentro también de la Unión Europea, que supusiese una amenaza para Rusia, eh, y para sus intereses, evidentemente, con la cuestión de Crimea o incluso el Donbass, etcétera, ¿no? Eso es que no fuese una plataforma de la OTAN o que fuese o que no, digamos, que no tener una frontera, sobre todo de Ucrania, que es un país súper importante, pues otra amenaza, ¿no? Digamos que eso es lo que yo entiendo que es la razón por la invasión de Ucrania, conseguir un régimen más afín.